Además de jugar caballo F6, aquí las negras pueden jugar D5, que es la línea más analizada de la defensa Schliemann. Aquí el juego se vuelve muy filoso y ambos jugadores deben de conocer la teoría. La línea principal continúa con caballo E5, dama en E4, caballo en C6, y aquí las negras tienen dos opciones. Una es jugar dama D5, atacando al alfil que amenaza con un jaque a la descubierta. Después se juega C4, dama D6, caballo A7 con jaque a la descubierta y alfil D7. Si las negras trataran de jugar C6, atacando al alfil y al caballo al mismo tiempo, entonces las blancas pueden jugar caballo en C8, atacando a la dama, por lo cual se tiene que tomar con torre y el alfil blanco puede escapar y las piezas blancas tienen mucha ventaja. Por lo cual se juega alfil D7, alfil captura en D7, dama en D7 y dama H5. Esa es la jugada que más se frecuenta. Algunos jugadores con piezas blancas prefieren jugar caballo B5. Después se juega caballo F6, enroque y alfil C5. Y aquí los profesionales piensan que las negras tienen buen juego por el desarrollo de piezas, en cambio de su desventaja de dos peones. Pero la mayoría de los jugadores blancos juegan dama H5 jaque, G6. Si las negras jugasen rey de 8, entonces las blancas juegan damas A5, amenazando con un jaque a la descubierta y ganarían la torre. Por lo cual se juega G6, dama E5 jaque y aquí se juega rey F7. Después se juega caballo B5. Aquí hay que notar que si las blancas jugasen directamente dama captura en H8, entonces eso se vuelve peligroso por la continuación caballo F6, caballo B5, C6, caballo C3 y torre E8, lo cual le permitirá al jugador de negras obtener la dama blanca. Por lo cual se debe jugar caballo B5, C6, dama D4, y aquí las negras deben evitar el cambio de damas, porque si no entrarían a un final inferior, y es mejor provocar complicaciones. Por lo cual deben jugar dama E7, y aquí se juega dama captura torre en H8, caballo F6, B3 y torre D8. En unas jugadas posteriores, las blancas tendrán que intercambiar su dama por la torre negra, pero el jugador de blancas va a tener como compensación las dos torres y una mayor cantidad de peones. Pero se supone que con mejor juego estos deberían ser tablas. La segunda opción que tienen aquí las negras es jugar dama G5. Esta es considerada la línea principal y se volvió muy popular en 1989 debido a que en el torneo de candidatos John Spielman venció a Jan Timman. Pero desde entonces las blancas han podido encontrar nuevas ideas para hacer frente a las negras. Aquí se suele jugar dama E2, caballo F6. Esa jugada es muy importante porque si las negras jugasen dama G2, eso se pierde inmediatamente contra dama H5, rey D7 y dama F7. Por lo cual es importante jugar caballo F6. Después se juega F4. Las negras responden con dama captura en F4, caballo E5, jaque a la descubierta, C6, D4, dama H4 jaque, G3, dama H3, alfil C4, alfil E6, alfil F4, enroque largo y enroque largo. Aquí las blancas tienen un caballo muy fuerte en E5, mientras que las negras tienen muy buen control de la casilla D5 y además cuenta con un peón pasado, por lo cual el juego es muy equilibrado. Con esto terminaría el video. Eso es todo por el momento. Si les gustó el video, por favor denle like, suscríbanse al canal y hasta pronto.